continuación vamos a pasar a mostrar cómo es esta primera etapa que es común para ambos regímenes, atribuidos y semi-integrados, bajo la plataforma actual. Bueno, respecto de la primera etapa de nuestro software de rentas atribuidas, vamos a conocer dos grandes variables, una que es el ingreso de los datos y cómo el software opera, teniendo presentes las normas tributarias, la instrucción del Servicio de Impuestos Internos, y lo otro, los reportes o informes que este sistema genera, propios de las obligaciones nuevas que estableció la reforma tributaria. Ingresamos al régimen atribuido. En configuración vamos a encontrar los distintos tipos de información a ingresar. Principalmente ingresamos socios o accionistas. En definitiva, debemos tener presente que en este régimen atribuido, los tipos de contribuyentes que pueden optar por él son variados. Los únicos que están impedidos de asumir este régimen tributario son las sociedades anónimas y todas aquellas empresas que tienen algún socio o algún accionista, en el caso de las sociedades por acciones, que sea otra sociedad afecta al impuesto de primera categoría. En este caso estamos analizando el ingreso de dos socios de una sociedad de personas, ambos socios de personas naturales con domicilio en Chile. Ingresamos el RUT, que es fundamental en materia tributaria, ingresamos su porcentaje de participación, en este caso 50%, y por supuesto su identificación. Dentro del giro de empresa es en el evento de que uno de los socios sea una empresa. En ese caso, ¿verdad?, se va a incorporar ese dato que resulta fundamental para poder él posteriormente hacer sus declaraciones de impuestos. Los datos de identificación y ingresamos al nuevo socio. Los datos, después de ingresar los socios, que pueden ser muchos, en este caso 2, 3, incluso puede haber un solo socio, en el caso de una empresa individual, o puede ser un solo accionista en el caso de una sociedad por acción. Ingresamos ahora al módulo de datos de actualización. Dentro de esos datos de actualización vamos a encontrar el factor de corrección monetaria, que es fundamental en estas materias, el dato de las unidades tributarias mensuales, con el cual se construyen las tablas de impuestos únicos, segunda categoría y de impuesto global complementario, y por supuesto los puntos de IPC, que son fundamentales para los procesos de actualización que va pidiendo el software en la medida en que vamos avanzando en el tiempo. Una vez grabados estos datos, ingresamos al otro módulo de información, que son los datos del FUT. Aquí entramos de lleno al tema de la reforma tributaria. El sistema FUT, como lo dijimos al principio, terminó al 31 de diciembre del año 2016. Estamos en el régimen de renta atribuida y dentro de ese régimen de renta atribuida el dato del FUT resulta fundamental. Porque ¿cómo continúa el FUT a partir del 1 de enero del 2017, año que ya estamos viviendo? De la siguiente forma. El software reconoce por dos vías, una por ingreso u otra por rescate, ¿no es cierto?, directo de los datos que ya fueron grabados en el software de FUT que la empresa tiene también o que el cliente pudiera tener incorporado. Pero en este caso estamos ingresando de forma manual el dato del saldo de FUT al 31 de diciembre del 2016 con crédito y con derecho a devolución. Después tenemos, ¿no es cierto?, un saldo de FUT con crédito pero sin derecho a devolución. También vamos a tener un saldo de FUT sin crédito, principalmente aquella partida del impuesto de primera categoría u otras partidas generadas a lo largo de la historia de la empresa. Después vamos a tener el análisis de los créditos, incorporamos el crédito con derecho a devolución y también vamos a incorporar el crédito sin derecho a devolución. A continuación, una vez ingresados esos datos, vamos a incorporar el saldo de utilidades no tributables, también determinado al 31 de diciembre del 2016, y vamos a ingresar los datos del Fondo de Utilidades Reinvertidas, también al 31 de diciembre del año 2016. Estas diferencias, diferentes tipos de información son fundamentales porque su tratamiento tributario se mantiene mientras no sean retiradas de la empresa. El software graba esos datos y empezamos a funcionar ya como régimen
de rentas atribuidas. Ingresamos los datos del aporte capital. Ustedes se preguntarán, ¿por qué vamos a ingresar los datos del aporte capital si eso la contabilidad lo tiene a través de la cuenta capital? Muy simple. El legislador, en su artículo 3º transitorio, nos obligó a determinar una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? El capital propio tributario menos el saldo del FUT, menos el saldo del FUNS, menos el saldo del FUR y menos el saldo del capital aportado. Y dentro del capital aportado agregan las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos el capital efectivamente aportado. Entonces, esa partida del capital efectivamente aportado está en la contabilidad de la empresa, pero está agrupada y trabajada de una forma distinta, es decir, con un objetivo de entrega de información contable, no con un objetivo de entrega de información tributaria. Lo que el legislador está pidiendo es los datos de aportes de capital efectivamente enterado en arca de la sociedad y debidamente actualizado por la variación del IPC a partir de la fecha del aporte efectivo hasta el 31 de diciembre del 2016. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Saber cuánto es el aporte de capital efectuado por cada uno de los socios, en qué fecha efectivamente se incorporó a la sociedad para los efectos de que el software proceda a determinar cuánto es el capital efectivamente enterado, actualizado a la fecha del 31 de diciembre del año 2016. ¿Para qué? Muy simple, para determinar una diferencia patrimonial que el legislador solicitó en este artículo 3º transitorio y que el Servicio de Impuestos Internos refrendó al incorporar dentro del formulario 22 de la T 2017 el código 1023, que me imagino todos ustedes ya determinaron. En este caso, se aporta en pantalla ustedes podrán ver el aporte capital de los dos socios, la fecha de pago, que en este caso es en la misma oportunidad en que se constituyó la sociedad, y en el evento en que hubieran aumentos de capital, ¿cierto?, se hace nuevamente el ingreso, o bien en la medida en que hayan pagos de aportes, de nuevos aportes, o bien cuando hayan pagos de un aporte pero en fecha distinta de la escritura, entonces es fundamental el módulo o el submódulo que están viendo ustedes ahí de fecha de pago. No debemos olvidar que lo que debemos considerar es el pago efectivo, no el pago comprometido. En la escritura normalmente se compromete un socio a pagar una cantidad como aporte capital. En algunos casos la paga al contado y en el mismo acto de la escritura, pero en la mayoría de los casos se paga dentro de un plazo de 3, de 5 años, o bien cuando las necesidades de la empresa así lo establezcan. Bueno, en esa fecha exacta de pago es la que estamos viendo en pantalla en el submódulo de pagos, donde se especifica la fecha de pago y el monto efectivamente pagado por el socio. Y así sucesivamente. Después, cuando analicemos los reportes, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene este dato. Después, incorporados los socios, su aporte de capital y la fecha en que esos aportes de capital se efectuaron, o bien, además, incorporando los aumentos de capital, o por qué no, las disminuciones de capital, pasamos a seguir incorporando información a nuestro sistema. Y ahora vamos a encontrar los valores tributarios. ¿Qué valores tributarios? Los valores tributarios de activos y los valores tributarios de pasivos principalmente. Aquí, en una contabilidad normal de una sociedad de inversiones, por ejemplo, de las cuales hay muchas en nuestro país, vamos a encontrar que una sociedad es socia de otra sociedad o es accionista de otra sociedad. En la pantalla se muestran algunos datos, ¿se fijan? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer y para qué este módulo? Muy simple y muy importante. En la contabilidad se refleja el valor de la inversión de acuerdo a las normas contables y que no tiene nada que ver con las normas tributarias. En las normas contables va a depender si la empresa está en los principios nuevos IFRS.
o bien si es una sociedad anónima que transa en bolsa, o un banco, o una institución financiera, etcétera, que tienen distintas leyes que regulan la forma como registrar en su contabilidad una inversión. Pero en la generalidad de los casos, uno va reconociendo el aporte y va reconociendo el valor patrimonial que tiene en la sociedad de la cual hizo la inversión. Y eso es lo que normalmente está en la contabilidad. Pero el valor que reconoce el Servicio de Impuesto Interno y las normas tributarias como valor de la inversión, valor tributario de la inversión, es el valor efectivamente pagado por el socio en la sociedad. Entonces, en ese caso, en esta pantalla que ustedes están viendo, está el nombre de la cuenta, el código de la cuenta, está el valor financiero de la inversión y a continuación, al lado vamos a incorporar el valor tributario de la inversión. Entonces, ese valor tributario va a estar dado, insisto, por el valor de aporte pagado, actualizado por la variación del IPC, y eso tiene efectos patrimoniales tremendos al interior de la empresa. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos una sumatoria de valores financieros distinta de la sumatoria de valores tributarios, tal como se muestra en la pantalla. Una vez ingresados estos datos, estamos en condiciones de ir procesando lo que implica el sistema de renta atribuida. Primero, vamos a ir a los reportes. El reporte implica informe del capital propio tributario. Y dentro del informe del capital propio tributario tenemos 4 informes, subinformes. Primero, el capital propio tributario, como todos ustedes lo conocen. ¿Y para qué sirve? No sirve solamente hoy día para determinar la corrección monetaria de capital propio o para pagar la patente municipal, sino que además se transformó en el principal elemento que va a generar las bases imponibles afectadas a impuestos. Por eso que es tan importante todo lo que hemos dicho anteriormente. Si vamos al informe de capital propio, para el caso que estamos analizando, vamos a encontrar que este está confeccionado de conformidad a las normas tributarias. El artículo 41, número 1 de la Ley de Impuesto a la Renta establece claramente cómo debe determinarse el capital propio. Dice que al total de activos se le restarán los valores intangibles, nominales, transitorios de orden y otros que no representen inversiones efectivas, y a ese diferencial se le restará el pasivo exigible. Esa es la lectura del artículo 41 en lo referente al capital propio. Y eso es lo que se puede leer de lo que ustedes están viendo en la pantalla. El total del activo que sale de los datos que están en la contabilidad, del balance. Después ajustamos el valor financiero de las inversiones, que para estos efectos lo vamos a deducir, y vamos a agregar el valor tributario de las inversiones, y con eso vamos a determinar una primera diferencia. Y esa primera diferencia en contabilidad se le denomina capital depurado, activo depurado, y en materia tributaria se denomina capital efectivo. Tan importante el capital efectivo que el Servicio de Impuesto Interno todos los años en los datos del balance del formulario 22 nos invita en el código 102 a incorporarlo. A ese capital efectivo se le restan los valores tributarios del pasivo, pero del pasivo exigible. No confundir, la exigibilidad es un concepto patrimonial tributario. En contabilidad tenemos otro tipo de pasivos. Además de lo exigible, podemos tener pasivos financieros como provisiones, estimaciones, que son tremendamente necesarias para mostrar la información contable, pero que no tienen ninguna aplicación tributaria. Esa es la realidad y eso es lo importante a tener presente en este informe de capital propio. Este informe de capital propio, su utilidad, primero, desde lo menos importante a lo más importante. Primero, para aplicar corrección monetaria al capital propio. Segundo, para el pago de la patente municipal. Tercero, y es lo más importante, a través de él se determina cuánto es la cuantía de las utilidades afecta a impuestos que los socios o los accionistas deberán pagar en el futuro.
Insisto, en el artículo 3º transitorio de la Ley 20.780, el legislador estableció esta diferencia, partiendo del capital propio tributario. Además, si nosotros repasamos la ley de la renta, encontramos el concepto de capital propio como un concepto que define la situación tributaria, por ejemplo, en el término de giro. Por ejemplo, en el régimen hermano del de renta atribuida, el semi-integrado o parcialmente integrado, el capital propio tributario es el centro a través del cual se va a determinar el registro RAI de renta afecta a impuestos. Eso en el otro sistema. Entonces, esa es la importancia del capital propio tributario. El sistema además genera otros informes asociados, complementarios del capital propio tributario. Por ejemplo, el capital propio tributario detallado, que es un informe de gestión interesante porque el usuario se va a ir dando cuenta en forma inmediata de cuáles son los valores que forman parte tanto del activo como del pasivo y que califican como patrimonio tributario. Este dato es tremendamente importante para hacer las declaraciones juradas, por ejemplo, la 1847, que más de algún dolor de cabeza le ha causado a algún colega que ha tenido que preparar esta declaración jurada. Entonces nosotros aquí con este informe de gestión va a ser mucho más fácil preparar esa declaración jurada que ya se quedó en nuestra base de datos. Después tenemos otro informe, que es el informe de valores financieros y tributarios, las diferencias. Este es un subinforme del capital propio tributario y nos va a mostrar aquellos valores de activos y aquellos valores de pasivos donde hay diferencias. Para los analistas tributarios y para los analistas contables, estos informes pero son tremendamente fundamentales. Y finalmente vamos a encontrar el último informe del capital propio para efectos municipales. Tema recurrente y cada vez más actual. No voy a decir todas, pero la mayoría de las municipalidades están persiguiendo cobro de patentes porque hoy día y hace un par de años atrás están conectados directamente con la base de datos del Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, hay un inicio de actividades, llega a la municipalidad en forma inmediata a cobrar patentes. Se cierra un año tributario, se declara en el Código 645 el capital propio tributario y la municipalidad llega en forma inmediata a cobrar la patente. Entonces, pero a veces es necesario recordar que la patente se calcula sobre un capital propio tributario, pero un capital propio invertido en la empresa. Entonces, al capital propio tributario que determina la sociedad hay que hacer un ajuste. ¿Qué ajuste hay que hacer? Todas aquellas partidas que están invertidas en otras empresas. Entonces, se debe restar la inversión en otra empresa porque esa inversión está en forma simultánea pagando patente en la empresa que tiene la inversión. Entonces, la matriz tiene que rebajar el valor tributario de las inversiones que ella tiene en sus filiales. ¿Por qué? Porque la filial está pagando impuestos. En este caso, patente municipal. Esa es la razón que justifica este ajuste y que cuesta a veces tramitarlo en la municipalidad, pero nosotros, ¿verdad?, se lo estamos entregando debidamente determinado para que ustedes impriman y con eso vayan a la municipalidad y puedan, ¿no es cierto?, pagar la patente que corresponda. En este caso, por situaciones puntuales, resultó un capital propio tributario para efectos municipales negativo. Y al ser negativo, significa el pago de una patente mínima. Ese es nuestro primer informe de capital propio, que tiene 4 informes en uno. Después vamos al informe de aporte de capital tributario. Ustedes dirán, es muy similar al capital propio. Similar, pero no es el mismo. Tiene objetivos distintos, se determina de una forma distinta y tiene, ¿verdad?, una importancia tremenda. Aportes efectivos de capital a sus valores tributarios. Este informe indica claramente por cada socio cuánto han sido los aportes efectuados a la sociedad
y que hoy día están vigentes, en qué fecha los hizo y por qué monto los hizo. Y además de ello, entrega ese valor actualizado al 31 de diciembre del año 2016, 2017, 2018 y así sucesivamente. ¿Para qué sirve esa cuantía? Esa cuantía, hace tiempo que el servicio la está solicitando. Muchas veces nos preguntamos, ¿y para qué solicita esta información el servicio si tiene la información de balance? Ahora estamos sabiendo para qué la quería. El código 844 del formulario 22 recoge este dato. Esta información es fundamental para determinar una diferencia patrimonial de la cual hemos hablado anteriormente y que hoy día se registró en el código 1023 del formulario 22. Y que para un régimen de rentas atribuidas, esa diferencia implica utilidades afectas a impuestos no registradas en el FUT. Eso significa que si los socios retiran más utilidades de las que dice el sistema FUT, ya no hay retiro en exceso, sino que se entiende que están retirando esta diferencia, que no está registrada en el FUT, pero que sí está registrada en la contabilidad, porque emana de la contabilidad con estos ajustes que nosotros estamos haciendo. Es decir, al capital propio tributario le restamos el FUR, le restamos el FUN y le vamos a restar el capital efectivamente aportado por los socios. Para eso sirve este dato. Muy importante. Vamos al otro reporte. Informe de utilidades no registradas en el FUT. Lo estábamos conversando recién. En este informe, que podríamos decir es el código 1023. El código 1023, ¿cómo lo determinamos al 31 de diciembre de 2016? Muy simple. Capital propio tributario al 31 de diciembre de 2016, como se muestra en la pantalla. 15.000 millones de pesos y fracción. ¿Qué vamos a restar para este código 1023 o para esta diferencia de utilidades tributables no registradas en el FUT? El FUT, porque eso está en la contabilidad y está en el FUT. El FUR, que en este caso no tenemos. Recordar que el FUR es el Fondo de Utilidades Reinvertido, es decir, si esta sociedad no ha recibido reinversiones de sus socios, por eso que está en cero. El FUND, que son las utilidades no tributables que la empresa ha generado o que ha recibido vía participaciones sociales, en este caso es cero. Y el aporte del capital enterado actualizado a diciembre. Ahí están en los 1.503 millones de pesos que estaban en el reporte anterior. Entonces, eso nos da una diferencia de 12.000 millones de pesos, que en este caso puntual es una locura, que significa, ¿no es cierto?, que hay utilidades en la contabilidad que están formando parte del patrimonio tributario que no están reconocidas en el FUT por distintas razones. Ese sería el código 1023, por ejemplo. Después tenemos otro reporte muy similar a este, que le hemos denominado sensibilidad tributaria. Y esta sensibilidad tributaria nos indica que la contabilidad se sustenta sobre la base de una ecuación. Y esa ecuación es una igualdad patrimonial. ¿Qué significa una igualdad patrimonial? Que el activo debe ser igual al pasivo. Así está construida la contabilidad. Y eso no lo decimos nosotros, sino que lo hicieron los inventores de la contabilidad. Activo es igual a pasivo. Entonces, no podría haber una diferencia. Debería ser cero. Porque tributariamente también el régimen tributario está respaldado sobre la base de la contabilidad. Una igualdad patrimonial tributaria. Entonces, la igualdad patrimonial tributaria va a estar dada por el capital propio tributario o por los activos tributarios menos los pasivos tributarios, deberá ser igual al patrimonio tributario. Entonces, dicho de otra forma, los activos tributarios son iguales al pasivo tributario más el capital propio tributario. Y si nosotros tomamos el capital propio tributario, este deberá ser igual, surge otra ecuación. ¿Cuál es la ecuación que surge en el patrimonio tributario? Que el patrimonio tributario va a ser igual a los aportes actualizados más las utilidades no retiradas por los dueños. Y dentro de las utilidades no retiradas por los dueños están las utilidades tributables del FUT, las utilidades no tributables del FUND
están las utilidades reinvertidas del FUR. Entonces debería ser cero esta diferencia. Pero hay diferencias por distintas razones, porque a veces se cometen algunos errores en las declaraciones de impuestos, o porque sencillamente hay alguna situación que o la contabilidad o las rectificaciones que se hacen constantemente en el impuesto interno generan algunos inconvenientes. También hay unos márgenes de error bastante relevantes, que son aquellos casos donde se produce una corrección monetaria negativa, cuando hay deflación, que administrativamente el Servicio de Impuesto Interno reconoce esa deflación como cero, pero financieramente tenemos que registrarle la contabilidad. Por lo tanto, ahí se producen ciertos desequilibrios que en algunos años han generado esta diferencia, pero que no deberán ser tan relevantes. Entonces, esta sensibilidad tributaria es un informe de gestión para que el analista tributario pudiera tomar conciencia de que hay alguna situación que es necesario contemplar. Después, el STUD. El último informe que reporta el sistema es el STUD. ¿Qué es el STUD? Es una sigla, y esa sigla, ¿no es cierto?, está formada por el saldo total de utilidades tributables, STUD. Y si nosotros vamos a las instrucciones del Servicio de Impuesto Interno, especialmente de la circular 49 del año 2016, nos damos cuenta de que el STUD es el mismo FUT, se le cambió el nombre. Es el Fondo de Utilidades Tributables que hoy día, a partir del 1 de enero del 2017, asume un nombre distinto: saldo total de utilidades tributables. Entonces, este saldo total de utilidades tributables va a estar conformado por las utilidades con crédito y con devolución, las utilidades con crédito sin devolución y las utilidades sin crédito. Pero la característica es que se trata de utilidades tributables. También en este informe vamos a incorporar el saldo total de crédito, con derecho a devolución y sin derecho a devolución. Y finalmente vamos a incorporar la tasa efectiva, que en definitiva es una tasa promedio de crédito, que se determina dividiendo el saldo total de crédito por el saldo total de utilidades tributables. Con eso se obtiene la tasa efectiva de crédito. Bueno, después de haber mostrado cómo está funcionando la primera versión relacionada con esta primera etapa, el régimen de renta atribuida común con el régimen semi-integrado, queremos decir que y reafirmar nuestro compromiso con ustedes y de que estaremos atentos a desarrollar esta herramienta, a tomar en cuenta sus consultas y entregar una solución completa, oportuna, que les permita a ustedes enfrentar este año tributario 2018, que principalmente va a ser el más complejo. ¿Por qué? Porque es un cambio de un régimen que duró 33 años, que fue el régimen del FUT, donde ya ustedes estaban internalizados, lo conocían, sabían su funcionamiento, a un régimen nuevo, y no nos cabe la menor duda que todos ustedes, nuestros clientes, están conviviendo con los dos regímenes tributarios, es decir, tenían el antiguo y ahora tienen el nuevo, pero el nuevo dividido en dos, pues van a tener algunos clientes con el régimen de renta atribuida y otros clientes con el régimen parcialmente integrado. Nuestro compromiso es aterrizar esta complejidad de las normas tributarias y de las instrucciones del Servicio de Impuesto Interno a una solución computacional y al mismo tiempo estar atentos a que ustedes puedan entender y puedan aplicar al máximo esta herramienta que estamos desarrollando. Muchas gracias.